Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 13, donde dice: Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. El relato aquí de Mateo debe de ser complementado con los paralelos de los otros tres evangelistas, ya que en una lectura superficial de este versículo puede inducir a pensar que Jesús se alejó de donde estaba para huir de la amenaza que podía suponer Herodes y lo que pudiera preparar contra Jesús, después de haber decapitado a Juan. Jesús sabía que Herodes pensaba que él era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos, como señala el versículo 2. La misión evangelizadora de los discípulos habían extendido por todos los rincones de Israel el mensaje que anunciaba la aproximación del reino de los cielos. Por otro lado, la teología hebrea unía reino de los cielos y Mesías, con triunfo del rey descendiente de David, que se sentaría en el trono y además pondría a Israel sobre todas las naciones, eliminando a sus enemigos, entre los que estaban los romanos y la dinastía de Herodes, ya que el padre de este gobernante ya había procurado matar a Jesús cuando era niño, por temor a perder su situación. Mateo capítulo 2 y los versículos 2 y 3 dice, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Tengas en cuenta que no hay temor en absoluto en Cristo, tan solo prudencia en algunos momentos para evitar confrontaciones y seguir adelante con el programa de su ministerio terrenal. La violenta muerte de Juan el Bautista requería también un poco de sosiego para meditar. La salida del lugar la hizo en una barca y el destino fue un lugar desierto, buscando soledad y privacidad. El retiro era algo ocasional y breve, como un paréntesis en el trabajo y un día de tranquilidad en las tareas que le agobiaban en la parte occidental del mar de Galilea. Muy pronto aparece de nuevo en la zona occidental en Genesaret, como señala el versículo 34, e inmediatamente después en Capernaum. Note lo que dice Juan, capítulo 5 y versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Con todo debieron ser otros los motivos para esta salida hacia un lugar poco poblado, entre otras cosas a causa del poco tiempo que estuvo en el lugar retirado, ya que al siguiente día, según Mateo, estaba en Galilea enseñando a las gentes. Por otro lado, Marcos, más cronológico que Mateo, da la razón principal para el retiro de Jesús y sus discípulos, ya que éstos habían regresado de la misión evangelizadora que el Señor les había encomendado, informándole de lo que había ocurrido en el ministerio, y Jesús quiso darles un tiempo a solas con él, para comunión y descanso después de la tarea. Marcos capítulo 6 y los versículos 30 y 31 dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco,
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Una experiencia como la que había pasado requería tiempo de descanso mental en donde pudieran compartir con Jesús y aprender de los acontecimientos de la misión. El tiempo en que se produjo esto era primavera, cercano a la Pascua, siempre caluroso en las orillas del lago de Genesaret, al estar situado más bajo que el nivel del mar, por lo que se retiró a un lugar situado cerca de las montañas, donde la benignidad del clima haría más soportable el calor de la estación. Mateo, como en su forma en el relato, no indica el lugar a donde se retiró Cristo y los discípulos, que fue alguna parte en la zona oriental del mar de Galilea, por cuanto al siguiente día regresan a la zona occidental. Y Lucas es más explícito, indicando que fueron a un lugar cercano de Besaida, con toda seguridad Besaida Julia, situada a una zona oriental aproximadamente a 1 kilómetro de la desembocadura del Jordán, en el lago. La región pertenecía al área geográfica conocida como Galaunitirde y estaba bajo el dominio de Filipo, un gobernante más benigno que Herodes Antipas. Al sudoeste de dicha población hay una extensa planicie que se extiende desde la orilla del mar hasta el borde de las montañas próximas. Ese lugar era realmente desierto, en el sentido de despoblado, ya que no había lugares habitados en ella, salvo aisladas cabañas. El lugar a donde se había dirigido Jesús fue conocido de las gentes, que le siguieron a pie desde las ciudades. Entonces cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿cómo sabían el lugar a dónde se dirigía el Señor? Simplemente la gente siguieron con la vista el curso de la navegación de la barca en que iba el Señor y los discípulos y descubrieron que iba en dirección a la orilla oriental. Las multitudes tomaron la determinación de ir a su encuentro rodeando la orilla del lago. Las gentes caminaron lo más aprisa posible y, según Marcos, llegaron antes que la barca al lugar a donde iba Jesús. Marcos capítulo 6 y versículo 33 dice: pero muchos lo vieron ir y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Note que no resulta anormal esto, ya que el grupo del Señor y los 12 no tenían prisa para llegar al otro lado. Sin duda, la travesía se hizo como una excursión de paseo, donde los remeros manejaban sin esfuerzo los remos, haciendo que la barca bogara lentamente en dirección a la otra orilla. Además, la distancia era relativamente corta, de unos 10 kilómetros, que las gentes pudieron hacer con relativa facilidad. En un día claro de verano, se podía distinguir fácilmente la barca, orientando a las gentes en la dirección a donde iba. También la travesía debió de haber sido aprovechada para conversaciones y relatos de la experiencia evangelizadora. Sin duda, el Señor estuvo enseñándoles y sacando las lecciones necesarias de los sucesos de la misión. También es interesante apreciar que Mateo dice que las gentes fueron a pie desde las ciudades. Sin duda, se está aquí refiriendo a las muchas poblaciones pequeñas que había situadas en el entorno de Capernaum, lugar poblado en contraste con Besaida Julia,
donde no había prácticamente población alguna en su entorno. Además, según Juan, las multitudes debieron incrementarse con la aportación de muchos peregrinos que seguían la ruta del Jordán y que se dirigían a Jerusalén para la celebración de la Pascua procedentes del norte del país. Juan, capítulo 6, versículo 4 dice: «Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, de manera que las gentes tuvieron que cruzar el Jordán para llegar al lugar donde se dirigía Jesús». Note que en esa época del año los vados del río permitían atravesarlo con facilidad, ya que algunos suponen que, dada la importancia de Besaida Julia, habría algún puente que permitiera atravesar el Jordán sin esfuerzo alguno. Pero fuese como fuese, las gentes alcanzaron a pie el lugar a donde el Señor se dirigía en barca, ya que una verdadera obsesión por quien sanaba enfermos, restauraba lisiados, limpiaba leprosos y tenía misericordia de todos, impulsaba a las multitudes a buscarlo y estar con él. Parece como si la muerte de Juan concentrase todavía más gente alrededor de Jesús, y no cabe duda que los sufrimientos de los siervos de Dios son puerta, en algunas ocasiones, para la extensión del Evangelio con mayor eficacia. Filipenses, capítulo 1 y versículo 12 dice: «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ya que la sangre de los mártires es semilla de cristianos». Esto lo decía Tertuliano. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: «Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos». La multitud que se agolpó en su lugar poco poblado, a donde el Señor se dirigió con los 12, era muy grande. El texto griego no contiene la palabra Jesús, ya que simplemente dice: «y salió», vio mucha gente. Sin duda, el sujeto implícito es Jesús. Pero, ¿de dónde salía el Señor? Algunos entienden que salía de la montaña a donde se había retirado para descansar, ya que a la luz del relato y de los paralelos no se sostiene y debe de referirse al barco. La multitud había llegado antes que él al lugar a donde iba. El Señor desembarcó y se dirigió a la montaña para descansar. Ya cuando desembarcó, vio la multitud en la ribera, con todo siguió camino con los 12 hacia la montaña, a donde iban para descansar y a donde llegó, según el relato de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 3, dice: «Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Desde la ladera de la montaña, donde se había propuesto descansar, vio cómo las multitudes se aproximaban al lugar e iban en aumento, probablemente incrementándose con los peregrinos que iban hacia Jerusalén, como se dijo anteriormente. Las gentes representaban algo muy especial para el Señor, ya que Él las consideraba como un gran rebaño de ovejas, dispersas y expuestas a peligros, porque no tenían pastor. Mateo, capítulo 9, versículo 36 dice: «Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor». Las entrañas compasivas de Jesús destilaban amor y gracia hacia los necesitados, ya que dice: «y tuvo compasión de ellos». Él había venido para
distribuir gracia en el mundo de los de sin gracia. Juan capítulo 1 y versículo 14 dice: Y acá el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo que usa Mateo es muy ilustrativo y expresa la idea de enternecerse en las entrañas. La parte más íntima de la espiritualidad de Jesús lo llevó a conmoverse ante tanta necesidad espiritual. La apreciación del Señor le permitía ver las multitudes como si fuese un gran número de ovejas que estaban extenuadas, faltas de vigor y llenas de necesidad. Había venido para descansar, pero había cosas más importantes que hacer, como era atender a las necesidades de las gentes. Tengas en cuenta que compadecerse denota sufrir con ellos. Jesús había venido para compadecerse en un encuentro de aproximación, es decir, haciéndose prójimo del necesitado y sintiendo en él mismo la experiencia del sufrimiento ajeno. Cristo había venido para sufrir nuestros dolores y experimentar nuestros quebrantos. Esto es lo que nos dice en Isaías, capítulo 53 y los versículos 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y es por eso que, por cuanto lo hizo, es capaz también de compadecerse para socorrer a los que son probados. Hebreos, capítulo 2 y versículo 18 dice: Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor sintió compasión por las multitudes, pero también por los individuos que lloraban. Lucas, capítulo 7, versículo 13, dice: Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. Tengas en cuenta que la compasión refleja la característica dominante del carácter de Jesús, que se compadecía de los otros, porque no se compadecía de sí mismo. Cristo podía manifestar compasión porque nunca tuvo autocompasión, ni siquiera en la agonía del huerto, ni ante los sufrimientos de la cruz. La compasión condujo a la acción, sanando a todos los que estaban enfermos en aquella gran multitud. Mateo utiliza un término que literalmente quiere decir los sin fuerzas, ya que todos aquellos que ya estaban cansados y trabajados, no importa por qué causa, fueron aliviados mediante la curación de sus males y la restauración de sus fuerzas. La práctica de la compasión requería también sanidad y alimento para el alma. El Señor dedicó largo tiempo de aquella jornada enseñando a las multitudes. Marcos capítulo 6, versículo 34 dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Note que esa actividad, las sanidades y luego la enseñanza, exigían mucho tiempo, porque también las gentes eran muchas. Casi al inicio de la jornada Jesús había preguntado a Felipe de dónde compraría alimentos para una multitud tan grande. La respuesta del discípulo fue inmediata, cuando dijo:
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan capítulo 6 versículos 5 al 9. El Señor estaba llevando a las multitudes a la satisfacción de sus necesidades y a los discípulos a la manifestación de la fe. Y voy concluyendo con esto. Cuando Jesús, que probablemente se hallaba en las cercanías de Capernaum, se enteró del asesinato de Juan, cruzó en una barca hacia la costa oriental del mar de Galilea. Y este era un lugar desierto y apartado, como señala el versículo 13, es decir, una región inhabitada. Pero tanto él como sus discípulos tenían necesidad de descanso y de un cambio. Sin embargo, cuando la multitud oyó a dónde había ido, dice que le siguió a pie o por tierra, rodeando el extremo norte del mar. La velocidad de la navegación de aquellos días puede calcularse por el hecho de que la gente anduvo quizás unos 12 kilómetros, mientras que los discípulos, ellos remaron o navegaron unos 9. Cuando Jesús salió del bote, encontró una gran muchedumbre que lo esperaba, y en lugar de quedarse disgustado por su presencia, dice que él tuvo compasión de ellos. Amigo y amiga oyente, una persona suele buscar a Jesús por diferentes causas, y aquellos que le buscan, no te quepa la menor duda de que Jesús tendrá compasión de ellos. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo y amiga oyente, como dice la palabra de Dios, hay unos que buscan a Jesús, el Salvador. Son aquellos que no serán condenados, pero hay otros que no lo buscan y serán condenados porque han despreciado la salvación que Dios ofrece, ya que Él dio su vida en la cruz del Calvario a favor de todo aquel, hombre o mujer, raza o color o nivel social, que viene a Él en arrepentimiento. Mi amigo, mi amiga oyente, ¿crees tú esto? ¿Crees tú en Jesús, el unigénito Hijo de Dios? Si hace tiempo que le estás buscando, ahora puedes hallarlo. Y puede ser a través de una oración pidiéndole que venga a tu vida, que venga a tu corazón. Te animo pues, si nunca antes lo has hecho o no sabes cómo orar, te puedo guiar en esta oración. Haz la tuya y di conmigo: Dios eterno, ciertamente te he estado buscando, no en la religión, no en lo que cuentan algunos, sino a ti personalmente. Ahora vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo. Creo en tu obra salvadora y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.